Y ya adelante. Antonio, todo tuyo. Manel. Vale, si os parece, empiezo yo con la reseña de este seminario didáctico y luego le doy la palabra a Antonio para que haga la presentación del conferenciante. Bueno, pues buenas tardes de nuevo y bienvenidos a este seminario didáctico aeronáutico. Hoy en concreto es sobre motores a pistón y a reacción. Recordaros que estos seminarios se realizan gracias a la Fundación Aeronáutica Mallorquina y a la alianza de 6 asociaciones aeronáuticas. Esas asociaciones son la Asociación Amigos del Museo del Aire, la Asociación Aviación Internacional Recreativa Española, AIRE, la Fundación Aeronáutica Mallorquina, la Fundación Infante de Orleans, la FIO, el Museo Aeronáutico de Málaga y la Sociedad Aeronáutica Española. Y sin más, le doy paso a Antonio para que nos haga la presentación. Pues muchas gracias. Buenas tardes a todos. Pues la verdad es que es para mí un honor que me haya tocado presentar a nuestro compañero Miguel, al que yo creo que tuve el honor de conocer hace más años de los que me quiero acordar, hace 20 y tantos años. Miguel es mallorquín, nació en Llucmayor en 1964. Es ingeniero aeronáutico en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos de la Universidad Politécnica de Madrid. Tras finalizar los estudios, fue a Francia a trabajar en la empresa Snecma, que era uno de los mayores constructores de motores de avión del mundo y que hoy está integrada en el grupo francés Safran y asociada con General Electric, formando el que es el mayor conglomerado de motores de avión del mundo hoy en día. Y trabajó allí como ingeniero de ensayos de motores civiles en desarrollo, participando en la campaña de ensayos de certificación de los motores CFM 56-5C. Luego supongo que lo contará Miguel, pero para que os hagáis una idea, el CFM 56 es el motor de más éxito de toda la historia de la aviación y esta era la versión más potente. Al volver a España, trabajó como director técnico en varios operadores, en Mediterranean Air Ambulance y en ambulancias insulares, varios operadores aéreos. Y en 1993 se incorporó a la dirección de mantenimiento de Air Europa, donde ejerció como ingeniero de motores, jefe de producción y jefe de calidad. Luego, en 1999, pasó a ser director técnico y gerente responsable de Globalia Mantenimiento Aeronáutico, cargo que ocupó hasta 2019, participando activamente en los desarrollos y crecimiento de la empresa con la construcción de los hangares de Palma de Mallorca y el futuro hangar de Madrid, que con la salvedad de los hangares de Iberia, pues son sin duda pues, los mayores hangares de mantenimiento civil que tenemos en nuestro país. Y yo tuve en suerte el trabajar también integrado en Air Europa como jefe de ingeniería y poder disfrutar de una organización de ingeniería de motores que yo sabía que él había dejado como yo la encontré, que era probablemente de las mejores organizaciones de ingeniería que yo haya visto en una aerolínea y que estoy convencido que él participó mucho en que así fuera. Y actualmente él dirige su propia empresa, Ingeniamp, dedicada a la consultoría aeronáutica. Ha sido también miembro del Consejo de Administración de SR Technics Spain, que es uno de los mayores MROs o empresas de mantenimiento aeronáutico, y director técnico del Real Aeroclub de Baleares. También es piloto privado y patrón de embarcaciones de recreo. Sus aficiones, aparte de la aviación, son la música y la agricultura. Toca también el clarinete en varios conjuntos instrumentales. Está casado y tiene una hija. Y sin más, Miguel, te cedo la palabra con el agradecimiento por delante. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias a todas las asociaciones y muchas gracias en particular a Miguel Buades, el presidente de la Fundación, por encomendarme esa tarea en esta época difícil que nos toca vivir. La Fundación tiene un programa educativo que viene funcionando hace muchos años y desgraciadamente pues yo por motivos laborales nunca había podido colaborar. La verdad es que Miguel me cogió el teléfono y me dijo tienes que hacer una conferencia en el programa y claro, no me quedó más remedio que decirle que sí.
darle las gracias porque también ha sido una buena oportunidad esta de repasar un poco cosas antiguas y darse cuenta uno de que los años pasan y que bueno, los conocimientos que uno tenía pues a veces no los tiene tan frescos y otros pues se mantienen. Pues nada, ha sido, espero que pasar un poco por eso, que vean un poco las posibilidades que tiene la aviación y un poco los campos donde pueden actuar. Voy a tratar un poco sobre los principios básicos de la propulsión, luego nos moveremos un poco por los motores alternativos, viendo un poco cómo funcionan los motores alternativos, con la descripción, un poco la termodinámica, que es un poco el motor al final de cómo se consigue transformar energía en movimiento, y un poco la mecánica asociada también a ello, y luego pasaremos a los motores de reacción, viendo también un poco los principios de funcionamiento, la descripción y también un poco la parte mecánica, la termodinámica y un poco la evolución histórica. Un poco volviendo a las bases, vi las conferencias de Javier y de Antonio y un poco volviendo un poco a las bases del vuelo, que es un poco lo que nos atrae a todos a esto, pues al final los aviones vuelan en base a los principios estos del vuelo que están marcados ahí, que estos días se han repasado. El avión, pues como todos los objetos de la Tierra, pues está sujeto a la gravedad, tiene un peso, y para mover ese peso, pues hay que, si queremos levantarlo, pues hay que tener una fuerza de sustentación, por lo menos, que mantenga el peso de la aeronave. Por otra parte, la aerodinámica nos ha enseñado que esto no es gratis, que conseguir sustentación siempre se hace a costa de generar una resistencia, y entonces es donde aparecemos un poco los de motores, desde oye, pues al final esto necesitamos un empuje que compense la resistencia que genera la sustentación. Cuando no hay empuje, pues al final las cosas siguen volando. Los planeadores vuelan, pero al final las térmicas y la inercia, al final acabamos, la gravedad nos sigue empujando hacia el suelo. Entonces hace falta la propulsión como elemento fundamental en el vuelo. Un poco de repaso para los chavales, la dinámica de los aviones, pues casi todo se puede explicar por las leyes de Newton, son básicas, la ley de inercia, pues nada, todo se queda como está, a no ser que haya una fuerza que lo cambie. La fundamental de la dinámica es que la aceleración es proporcional a la masa dada una fuerza dada, y la acción y reacción, que es que a toda acción pues, se opone una reacción del mismo signo, de distintos signos de igual magnitud. Eso es lo que rige un poco toda la mecánica, y veremos otra vez aquí también que dentro de la propulsión la mecánica de fluidos y la termodinámica juegan un papel esencial en toda la generación del empuje. Un poco viendo lo que vamos a ver hoy, los principios básicos, pues vamos a conseguir la hélice como método propulsivo, pues se utiliza básicamente en motores alternativos, en turbohélices, y hoy más que nunca de moda en los drones, llevan hélices y motores eléctricos, y el principio de reacción como elemento propulsivo se emplea en turborreactores, ya en desuso en turbofanes y en motores cohete, que siguen siendo los motores del futuro, los motores que nos llevan al espacio. Un poco en las definiciones, que la RAE define el motor como
una máquina destinada a producir movimiento a expensas de una energía. Pues, dependiendo de la energía, pues sean motores eléctricos, térmicos, hidráulicos. Y un poco en cuanto a la topología de los motores térmicos, que son los que hoy vamos a abordar, los dos grandes grupos son los motores alternativos, que la propulsión la consiguen a base de un motor térmico más una hélice propulsora, y los motores de reacción que consiguen el empuje directamente a reacción. Yo os digo, hay otros motores por ahí diversos que se emplean también. O sea, hay propulsión fluidodinámica, iónica, nuclear. Se emplea básicamente en tipología de motores cohetes, pero no solo se queda en un motor térmico, hay distintos. En esta diapositiva, en esta página, os he intentado ver un poco desde el motor de los hermanos Wright, que equipaba el Flyer, hasta los motores que vuelan hoy en día en aviación ligera. Pues los motores alternativos han ido evolucionando en el tiempo. Este tipo de motores, veis que ha pasado de motores en línea, hay motores radiales, hay motores de nube, hay motores en estrella, hay motores opuestos. Comparten todos ellos cómo obtienen la energía para propulsar la hélice. Entonces, al final son todos distintos, pero comparten los mismos principios. Los motores que tienen una hélice asociada, pues generan el empuje, que al final es la fuerza que hace que el avión pues avance. El principio básico es una hélice. La hélice, como sabéis, traslada la energía mecánica a la corriente de aire, y eso es lo que produce el empuje. Y esa hélice, para obtener esa energía, pues se sirve de un motor. Os he puesto aquí un gráfico para los chavales, para entender un poco el funcionamiento de los motores alternativos y cómo generamos esto. El esquema de una bicicleta, hay un chaval ahí en bicicleta, pues el padre le ayuda a empezar y entonces él empezamos a pedalear. Eso significa que aplicamos una fuerza. Los que habéis hecho malabarismos con la bici, os sabréis que bueno, uno si al final aplica la misma fuerza en los dos pedales, en sentido contrario, pues al final consigue estar parado sobre la bicicleta. Entonces, el aplicar un par consigue generar movimiento. Pues si al final, si no generamos un par, estamos en equilibrio. Entonces, al final, lo importante es que necesitamos generar un par para que esa hélice transmitirle esa potencia, y eso al final condicionará que la hélice de vuelta sí pueda transmitir la energía al fluido y generar el empuje. Os he puesto aquí también algunas cosas, pues al final esto ha habido en la historia otros motores que giran hélice, que tienen motores no solo eléctricos, que esto están de moda ahora, los drones. Pues ha habido experimentos de propulsión humana, que al final pues lo que tiene es que pues, el hombre pues, a base de su propia energía pues va pedaleando y va generando ese movimiento a la hélice que le genera el empuje necesario para mantener el vuelo. Como comprenderéis, esta tecnología, pues el mérito no está en la potencia del humano, sino en haber conseguido una aeronave que es lo suficiente esbelta y ligera para conseguir el vuelo.
Pero volviendo un poco a los motores de pistón, los motores alternativos, hay dos grandes grupos y eso son la misma tipología de los motores que existen en automoción. Pues existen motores de gasolina que funcionan con lo que se denomina el ciclo Otto, y motores diésel que funcionan con un funcionamiento parecido desde el punto de vista mecánico, pero totalmente distinto desde el punto de vista termodinámico. En cuanto al funcionamiento, también hay motores de 2 tiempos, que son los que hacen todo el ciclo termodinámico en 2 carreras, y los de 4 tiempos que lo hacen en 4. Y bueno, hay distintas configuraciones, ¿no? Decía, en línea, en V. Bueno, iremos viendo un poco esto sobre la marcha. El principio básico de los motores alternativos, se llaman alternativos porque al final pues, es un movimiento de vaivén el que se produce en el motor, que es el que genera la energía. Y lo que hace el motor para conseguir la energía, pues empleamos pues aire, que le inyectaremos una cierta cantidad de combustible que quemaremos. Al quemarlo se genera una energía y esa energía es la que intentaremos utilizar al máximo para obtener empuje. En el caso del motor, inicialmente será potencia, que luego lo trasladaremos a la hélice. Los motores de explosión pues tienen un ciclo de admisión, que es cuando, como veis, esto tiene una carcasa, se llama cilindro, y dentro del cilindro es donde ocurre todo el proceso térmico del gas. El aire viene del exterior, pues en el caso de los motores del ciclo Otto, pues se le inyecta una cierta cantidad de combustible, se hace una mezcla y esa mezcla se aspira en el interior de la cámara del motor. Aquí veis el movimiento 1, estos ciclos va rotando 1, 2, 3, 4 y 5, pero aquí veis en el 1 se abre esta válvula, entra el aire con la mezcla aire-combustible. Luego el motor sigue dando vueltas y empuja hacia arriba, disminuye la cámara de aire, el aire se comprime porque se han cerrado las 2 válvulas y una vez que se ha comprimido llega a lo que se llama el punto, antes de llegar al punto muerto superior, al punto más alto de la cámara, pues hay una bujía que enciende la mezcla es explosiva, se produce la combustión de la mezcla, se libera gran cantidad de calor y este calor pues aumenta la presión empuja el pistón hacia abajo y en el siguiente ciclo pues lo que se hace, se abre la válvula que se llama de escape y el aire quemado pues sale fuera del cilindro y se repite el ciclo, vuelve a entrar aire fresco, se vuelve a comprimir, se explota y así va haciendo el alternativo. Como veis aquí, pues este movimiento de la variación del volumen de la cámara que está en el cilindro, pues se consigue mediante este mecanismo alternativo, que es un cigüeñal, una biela que acompaña y un pistón. En el caso de un motor que se llama de 4 tiempos, porque el ciclo completo pues, requiere de 2 vueltas de cigüeñal. En el caso del motor de 2 tiempos, pues en una sola vuelta, pues al final se consigue acabar todo el ciclo. En ese caso, pues podéis ver que la admisión de aire fresco se hace, pues un croquis se hace por un lateral, pues se aprovecha que el aire se comprime, pues entra en la cámara y una vez que esto explota, pues el barrido de los gases lo hace prácticamente parte del aire fresco que vuelve a entrar.
Este tipo de motores de 2 tiempos en aviación está muy limitado el uso a algunos ultraligeros. No es un motor que tenga aplicaciones, que haya tenido muchos desarrollos en cuanto a la aviación. Tiene algunos problemas de la aviación que nos hacen que eso sea inviable, que no sea y las potencias son muy limitadas y el desarrollo ha sido muy limitado. El motor de 4 tiempos sí que es el motor que se ha decidido. En cuanto al ciclo termodinámico, pues es lo que os he dicho. El ciclo termodinámico, los ciclos se llaman ciclos termodinámicos porque de alguna manera es la representación física de los procesos que pasan en el gas. Y eso nos sirve a los ingenieros y sirve a los físicos para entender, modelizar el comportamiento de los gases y entender dónde se obtienen los rendimientos y saber dónde se puede actuar para mejorar la eficiencia de los ciclos. Entonces, simplemente es una representación gráfica de los procesos. Esto cuando se hace un ciclo normalmente se hace en un gas. En un gas sin mezclar, es un gas, se calienta, pues se expande y entonces al final uno ve que ese ciclo cuando se acaba pues genera un trabajo neto, que es lo que al final nos interesa desde el punto de vista técnico. Los motores diésel, pues veis que la arquitectura un poco al principio es muy similar, también tienen un cigüeñal, tienen unas bielas, tienen unos pistones que son los que cierran esa cámara de volumen variable, tienen unas válvulas de admisión y otras de escape, y la diferencia fundamental es que los motores diésel no utilizan chispa para producir el encendido, emplean un combustible que es distinto, que tiene la propiedad que cuando está a alta presión pues se enciende automáticamente, no necesita el aporte de energía exterior para producir la chispa y para producir el encendido, sino que lo hace automáticamente. Entonces, ese tipo de motores son los que equipan la mayoría de los motores de los camiones y vehículos, y en aviación han tenido poco éxito. Ha habido algunas iniciativas en aviación general de generar este tipo de motores. En general son motores que funcionan a relaciones de compresión mucho más altas, entonces el diseño mecánico exige más peso y se han descartado en muchas opciones. Hubo una iniciativa, o ha habido algunas iniciativas de poner motores diésel en aviación general, en escuelas, en operaciones que tienen mucha utilización, pero evidentemente los motores sí que son más robustos y el consumo sí que tiene un rendimiento más alto, en el sentido de que el consumo, al funcionar la relación de compresión mucho más alta, el consumo es más bajo. Cuando os he puesto aquí una descripción un poco de lo que es un motor de alternativo, este es una imagen de un motor de un camión, pero sería un poco igual. Veis que tiene un cigüeñal, es donde se transmite donde al final la presión que hacen los gases calientes sobre el pistón se transmite esa fuerza al cigüeñal, que es la que al final nos genera un par que desde que luego transmitimos a la hélice para que gire. Veis aquí que está el cigüeñal, hay una biela, hay el pistón, pues hay las válvulas que hemos mencionado de admisión y de escape, el cilindro, que esta parte, pues al tener toda la parte, aquí lo veis, un cilindro, esto es de aviación, que por ejemplo, este motor está refrigerado por aire, o sea, la parte, como podéis entender, al estar sujeto a llama viva, pues estos cilindros pues cogen temperatura fácilmente, y para evitar que se fundan y que el movimiento funcione, pues necesitan
refrigerarse y necesitan, y esa refrigeración en este caso se hace por agua. En el caso de aviación, en muchos casos se prefiere la refrigeración por aire, porque pues, es un sistema menos a controlar y es un sistema menos que genera un problema menos en el caso de que haya una perforación, un problema en la circulación de los líquidos, pues es bastante más seguro de tener una refrigeración por aire. La refrigeración en los cilindros de aviación se consigue por estas aletas. Estos son aletas de refrigeración. Esta parte del cilindro es donde ocurre el proceso de combustión. En la parte de arriba se llama cámara, esto se llama cilindro. El pistón sube y llega al punto muerto superior, y el espacio cerrado es lo que se llama la cámara de combustión. Como podéis ver, estas son las válvulas que hay que controlar, que controlan la entrada y salida del aire. Y veis que aquí el pistón tiene unos ranuras. Estos son lo que se llaman aros o segmentos, que es lo que previenen que el aire caliente, pues el diámetro del pistón es inferior al diámetro del cilindro, y la estanqueidad, para que el aire caliente, pues que tiene más presión, no se escape por estos laterales, no se escape el mínimo posible, pues se ponen estos segmentos que hacen que sellan la cámara, el volumen de la cámara de combustión, para que no haya escapes. Otra cosa, y bueno, veis aquí, pues al final los elementos básicos son estos. Aquí otra cosa importante es el cárter. El cárter es donde se acumula el aceite, importantísimo para lubricar las partes móviles, para que no haya rozamientos, y al final tampoco con el calentón pues no se producen fisuras, y si funcione adecuadamente, pues al final esto tiene unos cárteres, que es donde se recoge el aceite. En algunos motores, no sé, dicen que son de cárter seco. Muchos motores de aviación son de cárter seco, y simplemente lo que tienen es que tiene una bomba de recogida del aceite, para evitar que el aceite pues, esté concentrado. El aceite se lleva directamente a otro cárter donde se acumula, y en la zona del motor simplemente se inyectan unos inyectores para tener la lubricación en los puntos adecuados y recoger el aceite. El aceite también es importante porque recoge una parte importantísima del calor generado en los motores, para que el funcionamiento sea el adecuado. Es decir, cigüeñal, lo hemos dicho, los motores diésel directamente aire puro, y en los motores de gasolina pues llega una mezcla preparada de aire y combustible en la proporción adecuada. La viega. Y también os quería comentar que, aparte de la parte del mecanismo importante, que es el que genera la potencia, pues hay toda una serie de subsistemas que son los que hacen que todo esto funcione bien. Hemos hablado de la lubricación, importantísima, tanto para mantener las partes móviles, pues disminuir los rozamientos y generar la mayor potencia posible. El sistema fundamental que tienen los motores alternativos también son lo que es la carburación o la inyección, pues para que la mezcla explote o haya una combustión, pues la mezcla se tiene que mantener en ciertas proporciones, en ciertos valores la mezcla. Si metemos mucho combustible, pues al final el combustible no arde, y si metemos muy poco combustible, pues al final no tenemos una mezcla que tampoco funciona. Al final tenemos más aire y no llega a arder. Importantísimo es el tema del encendido. Como habéis visto, se produce una chispa para que explote, para que se produzca la combustión. El momento en que se produzca esa chispa, pues condiciona el que podamos extraer
la máxima potencia a esa mezcla de gases que tenemos en el cilindro. Si encendemos, para haceros una idea, si encendiésemos la mezcla mucho antes de llegar al punto muerto superior, pues se explotaría la mezcla y esa mezcla, en vez de generar potencia a favor, pues impediría el avance del pistón hacia el punto muerto superior. Entonces es importantísimo, y también si lo hiciésemos mucho después, el volumen de la cámara sería muy grande y entonces aprovecharíamos poco la potencia. Entonces es importantísimo el regular el encendido en el motor. Tema importantísimo también es la admisión. La admisión juega un papel clave en el control del aire que entra en el motor. El aire tiene que estar limpio y no tener muchas obstrucciones. Pues es importante controlar que la admisión pues, se hace lo antes posible, que con los filtros necesarios para evitar que haya contaminaciones, pero es una parte importante. Y la otra parte es el escape. El escape, bueno, todos habéis oído las motos, que pues, el más chulo del barrio, pues al final va sin un tubo de escape para hacer mucho ruido. Bueno, es la manera de tener más eficiencia también del motor, porque al final el tubo de escape no deja de ser un tubo en el que ponemos una contrapresión a que el aire salga cuanto antes. Pero es importante el escape también para controlar el ruido que hace la aeronave o el coche en este caso, y también en muchos casos aprovechamos parte de la energía de los gases de escape. En el caso, si habéis hablado de motores turbo, pues aprovechamos parte de la energía que tiene el escape para aprovecharlo para aumentar la presión a la entrada de los motores. Y otra cosa importantísima que tienen los motores es el control. El motor en sí solo pues necesita el control, en el caso de un vehículo, de un coche, sabéis, tenemos el acelerador como control básico y los cambios de marchas, que también son una manera de controlar el motor. En el caso de los aviones, pues se controla, controlan por una parte la mezcla, interesa en ciertos momentos de la operación tener más seguridad, se opera en mezcla más rica o más pobre, pues se puede regular un poco la mezcla. En algunos motores llevan control de las revoluciones, todos llevan control de revoluciones, y otros pues pueden controlar la presión de admisión pues variando los pasos de la hélice. Y eso es un poco lo que tenía que contaros, un poco de los motores alternativos, un poco grandes rasgos. Como sabéis, han tenido poca evolución, han tenido la evolución que han tenido. Ahora en la aviación comercial prácticamente no tienen utilización. El uso en aviación está restringido a la aviación general. Porque, bueno, esto se ha puesto aquí una foto de un Pratt & Whitney de esto del BASF, que fue de los últimos motores que generaron potencias del orden de 4.300 caballos. Tenía 4 líneas de motor en estrella y veis un poco la complejidad que tiene mecánica que tienen estos motores. Aparte de esto, el problema de la alimentación, para los vuelos de altura pues tenían que estar turboalimentados. El problema que tienen todos estos es que al final la relación de compresión marca un problema. La gasolina al final detona, o sea, si la gasolina se comprime por encima de ciertos valores, pues se detona, y eso es malo porque entonces se producen las explosiones cuando no queremos. Bueno, tienen algunos problemas que al final, históricamente, en la aviación comercial dejaron de ser utilizados. Y aparecieron lo que llamamos los motores de reacción, que son los motores que se utilizan hoy. Tengo aquí un pequeño vídeo para explicar un poco, bueno, el principio de la propulsión en reacción. Lo he intentado explicar aquí, lo veremos. Bueno, primero os voy a enseñar un vídeo, un poco si está aquí, a ver, ¿dónde estás?
lo diré. Te pondremos el popote. Esto es un experimento para chavales, para ver un poco, explicar el principio de reacción. Ahora es el momento de inflar el globo. Y llegó el momento también de enrollarlo. Para esto usaremos la cinta adhesiva. Si van a realizar este experimento, recuerden que sea con mucha cinta para que el globo no salga disparado. Este es el principio básico de la reacción. Ahora bien, cuando se suelte el experimento, saldrá así de disparado. Pero a ver, detengámonos un momento a verlo más detenidamente. Bueno, veis el vídeo. Adelantar un poco esto, vamos a ver más lento. Lo más detenidamente. No sé si se oye. Sí, sí se oye, ¿eh? Vale. Pues esto es un experimento que simplemente lo que ha hecho esta gente es conducir el globo, lo ha atado, ha puesto una cuerda y ha puesto una guía para conducir, para que en vez de el globo pues ir de un lado para el otro, pues al final conseguir que siga un movimiento controlado. Y eso es un poco, ¿qué hace el principio de la reacción? Pues, el globo pues, bien, se podría representar como esto, pero al final pues, hay una presión interna, lo hemos hinchado, hay una presión exterior, que es la presión ambiente, y el globo pues, está en equilibrio. Eso no hay movimiento, lo sujetamos, simplemente se caería por el efecto de la gravedad. Pero tenemos, en el momento que abrimos un agujero, pues como la presión de arriba, dentro del globo, era mayor a la presión exterior y ya no tenemos, el plástico que nos sujeta a ese agujero, pues el aire sale a velocidad, eso genera un empuje y es el que al final propulsa el globo. La fuerza de empuje, pues como veis que aparece ahí, es proporcional al área de salida y a la diferencia de presiones entre el interior y el exterior. Pues ese principio básico, que es el que va a ser el que dirigió un poco la creación de los motores a reacción. Y es el que os pongo aquí, el que se emplea para propulsar los motores cohete que empleamos ahora para ir a la estación internacional y se emplean para las misiones espaciales. Simplemente que la presión, en vez de ser como el globo, que la tenemos que hacer una vez y generarla, pues en los motores cohete pues, tenemos un oxidante y combustible, pues lo que hace se hace la combustión, normalmente es el oxígeno, se emplea para y se hace la combustión y se genera una energía que se traduce en presión, pues esos gases pues se emplean como propelente para propulsantes de todo el motor, de todo el cohete. Y en los motores, pues eso, la reacción, pues como veis, eso salió a principios de siglo, pues hubo los primeros intentos de hacer esto, lo que hemos dicho del globo, pues hacerlo que fuese continuo y esto es lo que hizo Loring a principios de siglo y esto es, de alguna manera, está la idea muy bien, pero si no consigues presión, es lo que yo le llamo es un mechero. Lo que hizo Loring era un mechero sofisticado, pero no consiguió empuje. ¿Por qué? Porque al final las velocidades eran muy bajas y esto no tenía ningún efecto. Lo que sí, en los años 30 pues, se dieron cuenta de que en el ciclo Brayton, que es el ciclo termodinámico que emplean los motores de reacción, si aumentamos la presión antes de quemar, antes de inyectarle la energía, pues eso sí que luego al expandirse pues generaba una presión adicional que podíamos convertir en velocidad en un chorro.
Y eso es un poco el principio que guía todos los motores de reacción. El principio pues, es generar un chorro a velocidad que la diferencia, producir un gasto máximo que con la diferencia de velocidades pues, genera ese empuje. Los motores a reacción que tenemos hoy en día, todos tienen los mismos, básicamente tienen los mismos elementos. Tiene una zona de admisión, que es donde se acomoda un poco el aire exterior. El motor no puede recibir el aire directamente tal como está en el exterior, sino que pasamos por una zona de admisión que acomodamos el aire a lo que pretendemos entrar en el motor. Luego hay un compresor, que es donde se comprime el aire, pasa a una zona de combustión, que es donde se inyecta el combustible y se produce la combustión, liberándose energía, y entonces esa energía es la que aprovecharemos para expandir en las turbinas. Y luego una zona de escape, que es donde otra vez pues esa energía de presión se vuelve a convertir en velocidad, que al final es lo que queremos. El funcionamiento térmico de los gases, pues al final funciona todo por el mismo principio del Bernoulli. Pues, veremos que en los compresores y en todo el ciclo, cuando no hay aporte térmico, pues tanto en los compresores como en las turbinas, funciona, la energía se pasa de presión a energía cinética y vamos jugando con esto para conseguir lo que queremos. El ciclo que funciona termodinámicamente, eso se llama Brayton, es lo que tiene, es una compresión, y luego un aporte de calor a presión más o menos constante, y luego se expande en una turbina. Y el trabajo que se genera en cada unidad pues, es el área encerrada. Os he puesto aquí algunas cosas porque hay un modelo, si seguís ahora seguiremos un poco el avance. He tomado como referencia este esquema de un turbocompresor, de un turborreactor, para ir viendo un poco los distintos elementos que lo conforman. Lo primero es la toma de aire. Vemos aquí un caza, esta zona de aquí, pues esto, como se ha explicado en la explicación de Antonio y el otro día, pues al final los aviones vuelan a distintas velocidades y, como comprenderéis, pues estos aviones que son algunos supersónicos, pues en la entrada pues se generan ondas de choque, y eso sería muy malo para los motores, que diesen directamente una onda de choque. Entonces lo que se hace es se diseña el tubo de entrada para ir acomodando la entrada del gas al motor, que sea lo más constante posible y que esté libre de perturbaciones. En el caso, veis que aquí en el caso de los motores civiles, del motor de la toma, pues tiene una forma aerodinámica, porque lo que se intenta también es que utilizar la parte de la toma de aire para generar un poco de empuje, que no sea resistente, sino que actúe un poco de contribuyente al empuje. Y convierte la velocidad de entrada, pues al principio, pues en presión. En los cazas, lo que veis aquí, tienen distintas formas, un poco por lo que os decía, porque lo que intentan es acomodar el aire en todas las velocidades de vuelo. El elemento clave de esto son los compresores. Pues el compresor lo que hace es elevar la presión. Hay compresores radiales, que es un poco los turbos. Este de aquí es un compresor radial, y lo que hace el compresor radial es que pues gira, y al final el aire entra aquí, y por la fuerza centrífuga pues aumenta directamente la velocidad, y después hay una etapa fija que lo que hace es convierte también se aumenta la presión, pero cambia la velocidad en energía de presión. Y esto en todos los compresores funciona parejado. Hay una parte móvil, que es la que
empuja el aire y también se gana presión, pero menos, pero básicamente lo que hacemos es acelerar el aire y luego en la parte fija convertimos esa energía cinética en energía de presión. Luego viene la cámara de combustión, pues la cámara de combustión es donde vamos a quemar el combustible para aportar la energía al proceso, y hay distintos tipos de tipología de cámaras de combustión. Pues en todas ellas, todas ellas funcionan con una cosa llamada principios de dilución. Hay que tener en cuenta que esto, pues las llamas pues cogen mucha temperatura y al final pues inciden en la vida de los materiales. Entonces, lo que se intenta diseñar las cámaras de combustión es con flujos secundarios para que estos contribuyan al proceso de mezcla y diluyan la temperatura y a la vez refrigeren las partes fijas de la cámara. Aquí veis, esto es un inyector. Este inyector va justo aquí en medio, está representado aquí. Esto es la cámara de combustión. Este es su inyector, que es este de aquí. Y la cámara vista de frente, pues tiene esta forma. Pues al final tiene estos pétalos que son donde se va inyectando aire para contribuir a refrigerar y a mejorar el proceso de mezcla de los... Otros elementos adicionales que tienen las cámaras de combustión son los inyectores, que es lo que hemos dicho, y las bujías. Pues al principio del proceso pues hay que iniciar el encendido del motor, y eso se hace con unas bujías. Una vez que la llama está prendida, normalmente los procesos son estables y la llama se mantiene sin necesidad de que tenga el encendido en funcionamiento. La turbina es donde estos gases ya calientes que tenemos, pues los aprovechamos para que nos aporten su energía a lo que nosotros queremos, a nuestro proceso. Y una parte, veis que aquí, esto es la cámara de combustión, pues esta parte que se ve aquí es el inicio de la turbina. Las turbinas funcionan exactamente igual que los compresores, en parejas, pero al revés. Primero hay lo que se llaman la parte fija, los estátores. Los estátores se dedican a acelerar al máximo el flujo, y este flujo golpea la parte móvil de la turbina y es la que genera el movimiento que luego utilizamos en los ejes para generar una parte para mover los compresores, y la otra parte emplearemos como gases de propulsión. En las toberas es donde se mezclan donde se aceleran los gases, y en el caso de que tengamos reactores de doble flujo es donde se mezclan los gases frescos con los calientes. En los motores militares habréis visto si lo habéis visto alguna vez, motores militares de este tipo. Luego el motor acaba aquí y esto que lleva atrás se llama postcombustor, que lo que hacen es que una vez que se ha producido el ciclo del turborreactor, pues hacen un encendido adicional para generar un exceso adicional de empuje en momentos puntuales. El postcombustor es un elemento que funciona muy bien en los aviones militares, pero también el uso es limitado porque tiene un consumo muy alto. Pero bueno, es un elemento importantísimo para generar empuje adicional. Y el motor que funciona más hoy en la aviación comercial pues son los turbofanes, y el turbofan lo que tienen es que estos elementos tienen dos flujos, un flujo primario que no pasa por el motor, que simplemente tiene una etapa de compresión, y luego un flujo secundario o un flujo primario, que es el que entra ya al compresor, tiene un segundo eje, pasa a la cámara de combustión, va a la turbina y genera el empuje. Para estos motores, el 80%, del orden del 80% del empuje se genera por el fan, lo que se llama el fan.
por el flujo secundario. El flujo primario, pero claro, para mover este fan se utiliza la potencia generada por la turbina, por esta turbina de baja, y es la que mueve el fan. ¿Qué más? Bueno. Adicionalmente, pues los motores no solo funcionan por los elementos principales, que son los que generan el empuje, sino que luego, como podéis comprender, pues al final todos estos ejes pues giran. Hay una necesidad de lubricar las partes móviles, hay una necesidad de controlar cuándo hay que acelerar el motor y cuándo hay que acelerarlo. Hoy en día casi todos los motores modernos llevan control electrónico, lo que mejora el rendimiento de los motores. Hay un sistema de combustible. El combustible, antes de inyectarlo, pues hay que prepararlo, de alguna manera hay que acomodarlo, y hay que de alguna manera medirlo para que inyectemos la cantidad que queremos en cada momento. Hay un sistema de aire. Los motores, los compresores en sí, pues en ciertos márgenes de funcionamiento son inestables y requieren controlar el aire que entra y sale de los mismos. Pues tiene un sistema de aire, y aparte de esto hay todo un sistema de refrigeración de los álabes que se consigue con aire. Pues también hay un sistema de ignición, que es el que nos va a ayudar a arrancar el motor, y en el caso de que haya un apagado, haya una tormenta, pues el que ayuda a que la llama no se apague. Y luego les decía el sistema de escape. Os pongo aquí su sistema de escape. Es un poco, veréis que algunos aviones tienen lo que llaman un inversores de empuje, pues está asociado también a sus sistemas del motor. Bueno, y aparte de esto, el turbohélice es otro tipo de motor que se utiliza, que combina la propulsión por hélice y la parte, lo que se llama el grupo motriz, se llama turboeje en castellano, que lo que emplea es que es un compresor, la cámara de combustión y una turbina. Se emplea para mover la parte móvil, y un segundo eje de potencia es el que se emplea bien para mover la hélice, y también se emplea este tipo de propulsión en el caso de helicópteros. Pues en vez de atacar directamente una hélice, pues ataca a una caja de engranajes, que es la que mueve las palas. Y un poco ya para acabar, pues os he puesto aquí dos motores que hoy en día ocurren. Estos son esquemas de motores que vuelan en el 787. Uno es de un fabricante y otro de esto, y otro de otro. Pues veis que la tecnología que emplean los fabricantes de motores de reacción pues, es muy similar. Todos emplean los mismos principios, todos funcionan con el ciclo Brayton. Sin embargo, la arquitectura y las soluciones tecnológicas que emplean cada uno pues son bien distintas. En el caso de General Electric, pues este motor es de General Electric, pues es un motor que tiene dos ejes, tiene un eje de baja y un eje de alta, el de naranja, y lo que el fan está movido por la turbina de baja, que a su vez mueve un pequeño compresor que se llama booster. En el caso de Rolls-Royce, que también hace un motor que cumple, que tiene las mismas especificaciones, la solución, ellos manejan tres ejes, y tienen un compresor de alta, un compresor llaman intermedio, y un compresor y una turbina que se dedica exclusivamente a mover el fan. Pues cada uno pues tiene dentro de lo que es
globalmente el mismo principio, pues dentro hay mucha tecnología aplicada. Y es lo que hace que cada uno pues tiene sus propias maneras de abordar y de diseñar los elementos que conforman el motor. En el caso de Rolls Royce, veis que el compresor intermedio, pues prácticamente la parte interior es prácticamente plana, es lo que llaman y lo que hace es el canal se va reduciendo, pero por la parte de arriba, o sea, el radio interior del compresor es más o menos constante. En el caso de General Electric, pues diseñan los compresores de una manera un poco distinta, la línea media más o menos es constante. Cada uno tiene su manera de abordar los distintos soluciones tecnológicas y tiene sus técnicas individuales, su tecnología propia para conseguir dominar los flujos que van por dentro. Lo que decía, esto es el eje de potencia y un poco lo que luego tienen el compresor de alta, y el caso de Rolls Royce tiene un compresor intermedio. Y bueno, con esto prácticamente es un poco lo que os quería contar un poco sobre los motores. La verdad es que el tema da para hablar mucho y detenidamente de cada una de las cosas. Simplemente, yo creo, si queréis, os paso un poco a unas cosas que luego he preparado a última hora, que Antonio Cerezo, que es muy buen amigo desde hace tiempo, y como ha dicho él, nos conocimos, él no se acuerda, pero venía en un avión Vans de hace un montón de tiempo en el Aeroclub, y me sugirió compartir algunas cosas de pruebas que se hacen en los motores de la reacción, y si queréis he preparado unos vídeos y luego hacemos las preguntas, y luego los vídeos, como queráis. Un poco, Manel, vosotros decidís. Manel, tienes el micro abierto, ¿eh? O Fernando. Sí, no, bueno, Fernando, yo en principio pondría los vídeos y luego, si queréis, pasamos a las preguntas. Vale, perfecto. Vale, pues nada. Pues, bueno, he recuperado unas fotos de mi estancia en París, en CFM. Pues en aquella época, como comprenderéis, las cámaras estaban más limitadas y este sitio era súper restringido. Pues tengo 2 fotos de un día de jornada de puertas abiertas y algún día que me metí la cámara por casualidad o incumpliendo la normativa. Bueno, los motores a reacción, voy a hablar un poco de los ensayos que se hacen. Pues los motores, igual que los aviones, antes de ponerlo en servicio, pues se certifican, o sea, tienen que cumplir todas unas normativas de seguridad. Y en el programa de certificación, pues hay que demostrar a la autoridad que el motor es seguro. Hay distintos ensayos, unos son tanto son destructivos como no destructivos. Y esto se hace en bancos de ensayo como este que veis aquí, más modernos, y es donde estos bancos lo que hacen es que tienen una balanza donde se mide el empuje. Lo que veis donde yo estoy dentro es una tobera calibrada, y esto lo que se hace es que para medir el flujo que entra en el motor, pues y luego los motores de ensayos están mucho más instrumentalizados para las distintas cosas que se quieren comprobar. No es un motor en operación que tiene simplemente los sensores propios del control, sino que se instrumenta para investigar y para aprender y para ver que el funcionamiento es el que se espera. La normativa, he puesto aquí un poco las que van de esto, y el motor, pues desde el primer motor que entra en un banco hasta la certificación, pues se le van haciendo algunos ensayos. Los más agresivos pues son
el más agresivo, destructivo, es un ensayo que luego veremos algunos vídeos, que yo me he quedado un poco impresionado de lo que está ya en YouTube. Esto al final, hace años no teníamos la posibilidad de ver estas cosas en directo. Yo soy un privilegiado que lo viví en la campaña de certificación del guión del CCM, del motor del guión 5C que equipaba el Boost 340, y eso ahora pues se puede ver en YouTube, es una cosa impresionante. Y pues desde un ensayo de pérdida de un árabe, que es un ensayo más destructivo que hay, pues al final explotar justamente donde hace más daño al motor, y el motor tiene que contener, no puede haber material que salga del cárter del motor. Entonces, este es el ensayo más, y luego se hacen ensayos de performance, se hacen ensayos de ingestión de agua para comprobar que el motor puede funcionar en caso de una tormenta de agua y una tormenta de hielo. Se hacen ensayos de tiros de aves, o sea, para ver que el fan pues resiste un impacto de aves, y eso se hacen dos ensayos, uno de aves grandes, que bueno, dependiendo del área está todo reglamentado, del área de entrada del motor, pues te toca un área, un ave de tal tamaño y en tal radio, en tal posición. Y desde esto a ensayos de funcionamiento, caracterización a los límites que se han establecido de vueltas de los compresores, pues, todo este tipo de ensayos. Os voy a poner unos vídeos para ver si vemos un poco esto. Estos son las instalaciones de motor en exterior. Normalmente los bancos, hay bancos de interior y bancos de exterior. Normalmente los bancos, las pruebas se hacen en bancos de interior, excepto las que requieren bancos con instalaciones como este que veis aquí. Esto lo que veis son ensayos de hielo. Pues el motor se somete a las condiciones de máximo funcionamiento y tiene que seguir funcionando cuando es sometido a los caudales de agua que se generan. Todo esto está calibrado, no está sujeto a las condiciones de agua. Este es uno de ellos. At 80-degree arc to produce wind at velocities ranging from 68 to nearly 100 miles per hour. Other testing includes ice accretion testing to ensure that the engine will shed ice buildup before it interferes with engine performance. Testing to ensure the engine continues to perform during other extreme weather conditions. Water ingestion. Los tamaños de hielo que se le eyecta. Hail ingestion and hailstorm. Ice slab ingestion. At the opposite extreme is the endurance test. During endurance testing, an engine runs continuously for months, except when it is shut down for scheduled service, simulating takeoffs, cruise flight, and landings that an engine would typically experience over a period of as long as 20 years.
Peebles fulfills a critical need of the aviation industry by testing to prove the performance, durability, and safety of engines that power civil and military aircraft in service throughout the world. We are proud of the professional manner in which we meet that responsibility. Cada 300 ciclos, pues el motor tiene una inspección para ver que no se deteriora. Tener en cuenta que también el deterioro no solo se ve físicamente, sino que se siguen todos los parámetros termodinámicos del motor para ver un poco la evolución y si hay que tomar alguna medida de esto. Esto es un ensayo de impacto Baja un poquito el volumen, por favor, Miguel, que si no, subo, no se te oye. bajo. No, bájalo porque si no, no se te oye cuando comentas Vale, o algo. vale. No, pero del propio vídeo, ¿eh? Del propio vídeo. No Perdón. Vale. Pues este es el ensayo del que decía. Por ejemplo, este ensayo no lo han pasado. No lo han pasado porque una de las cosas que pide la norma es que el motor cuando es sometido al impacto de los pájaros, pues tiene que mantener unos ciertos niveles de empuje y tiene que ser estable durante un cierto periodo de tiempo. Entonces, si al final el motor pues sufre algún fuego o no es estable, que entra en pérdida, pues eso hace que la prueba no es válida y entonces hay que repetir, hay que hacer una prueba adicional para corregir lo que no funciona en el motor para que volver para conseguir la certificación. Mientras no se pase esto, esto es un de Rolls-Royce. No, todos los fabricantes tienen un poco vídeos de parte del proceso de la prueba. Altogether, they account for almost 25% of the cost of the entire plane. If there's one thing this aircraft needs, it's thrust that won't quit. Each engine provides up to 80,000 pounds of force. Running at top speed, this mega guzzler sucks down a litre of gasoline every second. The A380 is designed for routine flights lasting 13 hours or more. That means when it's fully tanked for takeoff, the A380 carries a lot of fuel. 200. When the engine is roaring along at full throttle, the blades spin at almost 3,000 revolutions per minute. The centrifugal force of the tip of este ensayo se consigue, se instrumenta una leve de fan que se perfora y tiene una carga explosiva. Esa carga explosiva pues tiene un circuito eléctrico igual que se detona a través de eléctrico, y simplemente esto en el monitor pues tiene una cámara estroboscópica y se sincroniza, se detona justamente donde se quiere. Esto lo veréis cuando se produce la explosión. Está totalmente instrumentado de acelerómetros para ver un poco las deformadas y para entender los mecanismos que están pasando cuando tiene esto. Y este es el ensayo de Rubio. A super slow-motion camera captures every moment in excruciating detail. The blades are striped to make visual measurement easier. When the fan is spinning at full speed, engineers send a signal to explosive bolts at the base of the multicolored test blade. Faster than even this camera can see, the knife-like piece of metal ensayo, el objetivo no es que el motor siga funcionando desde este estropicio, sino simplemente no salgan disparadas partes que puedan afectar a los pasajeros. Y bueno, esto es un poco todo. Muy bien, pues muchísimas gracias, Miguel. Vuelvo a comentar que si queréis realizar alguna pregunta o algún comentario, en la parte de abajo de la pantalla tenéis una opción que es chatear y desde ahí podéis hacerla.
Bueno, hay alguna, y lo primero es un saludo hacia ti, Miguel, de Alejandro Ibrahim. Hombre, Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Que no le puedo abrir el micrófono, él dice que no tiene, pero te manda muchos recuerdos, ¿vale? Igualmente. Después, Santiso pregunta si ¿pueden los motores eléctricos llegar a ser el futuro de la aviación, por lo menos de la deportiva? Bueno, yo creo que la limitación que van a tener los motores eléctricos es como pasa un poco con los coches, es un poco las baterías y un poco la fuente. Al final, la fuente de la energía es donde se basa no solo en la conversión, sino también en la fuente. Entonces, yo creo que en la aviación deportiva lo veremos. Más allá, yo tengo mis dudas, y en la comercial no lo creo. Tiene que haber otro tipo de formulaciones. Bueno, ha habido miles de pruebas de motor de hidrógeno, pero el eléctrico en particular yo no lo veo. Sí que lo veo en la aviación general y deportiva, porque a lo mejor en ese rango de potencias y de pesos, pues a lo mejor tiene alguna opción. Muchas gracias. Después Antonio pregunta, dice Miguel, ¿cuál fue el ensayo más espectacular que realizaste en SNECMA? Pues el más espectacular fue este que os decía, de la pérdida de árabe. Yo tuve la oportunidad, como sabéis, el CFM es un consorcio que tiene el 50% es francés, es de Safran, bueno, era lo que era la SNECMA cuando yo estaba, y la otra, el 50% es de General Electric. En aquel entonces, pues la parte francesa, los ensayos de certificación en motores se hacían normalmente en Villaroche, donde tiene SNECMA su centro, y utilizaban en Villaroche no había banco exterior. Entonces, para hacer las pruebas de banco exterior se hacían en lo que es en Saclay, en lo que es en las instalaciones de lo que sería el INTA español, francés. Entonces íbamos allí, y allí el ensayo más espectacular fue el de pérdida de árabe, que lo superamos. Y claro, es que allí el banco es exterior, la sala de control está en un búnker, y claro, el vivir esto en directo, la tensión que tiene ese ensayo, porque al final, ahora es más alto, bueno, al final es todo lo mismo, al final las personas están detrás de todas las cosas, y ten en cuenta que allí hay que darle en el momento adecuado. Recuerdo que en aquel entonces la detonación era manual, no era automática, pero sí que había unas cámaras espectroscópicas. Entonces, claro, la gente de ensayos pues son los que pilotan el ensayo, pues hay que poner el motor al 110% o a la velocidad que corresponda, tiene que dar el empuje nominal, tiene que dar todas las condiciones cuando se cumplen, pero estás preparado, y pues ahí es una tensión muy importante. Y cuando detona, pues a ver, que yo, aún estando en un búnker, pues es algo que impresiona mucho. Pero también allí, igual que allí también yo hice 2 ensayos de pájaros, y fallaron los 2, y no conseguimos estabilizar. Y eso ha sido la situación quizá de más, porque el de pérdida de árabe fue divertido. Fue muy espectacular, pues fue divertido. Uno de estos quemamos un motor, porque al final donde trabajaba éramos los responsables de la operación del ensayo, de manejar el motor y de esto, pero al final en estos programas el director del programa tiene toda la responsabilidad. En estos ensayos en los ensayos normales el responsable es el ingeniero del banco, de tomar algunas decisiones frente a cada uno de los departamentos, porque pues tú eres el responsable del motor,
pero en estos ensayos tan importantes venía el director del programa y en este caso, en el de que lanzaron los pájaros, el motor entró en pérdida, consiguió estabilizarse un poco, pero luego subía la IGT por encima de 1000 grados, o sea, la redline, en eso no, te recuerdo que eran, no sé si eran 935, subió por encima de 1000, 1005, 1010 y va subiendo, y el director del programa, seguir, tal, como esperando que se recuperase el motor, porque no dice la norma, simplemente dice que tienes que recuperar, no dice si luego tienes daños consecuenciales de eso, pero sí que llegamos a 1100 y pico y el motor no recuperó y seguía en pérdida y entonces fue un poco, esa situación fue muy angustiosa. Gracias, Miguel. Mira, hablando de pájaros, 102 nos pregunta, cuando un pájaro choca contra el motor, algunos restos salen por la parte trasera. En este caso, ¿los otros restos dónde se quedan? Ha habido casos, hay casos de que parte de los pájaros se ingiere en el flujo primario y en algunos casos, a ver, los motores normalmente y ahora más se diseñan de tal manera que los impactos, pues el mismo movimiento centrífugo del árabe y la geometría hace que el pájaro pues salga hacia el exterior, o sea, salga centrifugado con el choque, pero a veces consigue meterse en el flujo primario. Y si entra en el flujo primario, ha habido casos de generar grandes daños. Lo mismo pasa con los FODs de piedras o objetos metálicos que puedan tener un tornillo suelto o alguna cosa, lo que llamamos foreign object damage, o sea, objetos extraños que se ingieren, y si se ingieren en el flujo primario, las consecuencias pueden ser catastróficas. De hecho, ha habido casos de que pues, choca y genera un daño, que ese daño, pues si genera rotura de material, pues al final ese material va arrastrándose en todo el compresor y ha habido casos que se ven compresores destrozados. Es verdad que ahora los diseños son mejores y es más difícil que los materiales entren en los flujos primarios, pero eso en hace 25 años era algo habitual. No era habitual, pero era algo que pasaba más. Muchas gracias, Miguel. Y bueno, Domingo nos ha preguntado algo que bueno, ya lo ha respondido, lo que pasa que él había hecho la pregunta antes y era una pregunta que también otro asistente había hecho, ¿no? Que si veías algún futuro al motor eléctrico en la aviación comercial. Ya ha respondido a eso. Esta es la última pregunta, último comentario que tenemos. Así que si no hay más, Manel, Antonio, pues os dejo que despidáis. Pues Miguel, muchísimas gracias. La verdad es que se nota que vivía muy intensamente aquellos ensayos y toda esa época en la que estuviste trabajando más cerca de los motores, cómo estabais ahí intentando salvar el motor, que no se quemara, y el director intentando salvar el objetivo del ensayo, y teníais ahí esa pequeña batalla en tiempo real. Muy emocionante, sin duda. Muchas gracias por transmitírnoslo y eso, la verdad es que he disfrutado mucho y, como he dicho antes, un placer el haber podido estar todos estos años a tu lado, y no lo he dicho antes, pero también a tus órdenes y a tu lado en la Asociación de Ingenieros Aeronáuticos de España, en la delegación de Baleares que tú presides. O sea que muchas gracias y confío en poder contar contigo muchos años más. Nada, muchas gracias a ti y a la Fundación por estos programas y un poco al resto de las asociaciones, un poco para fomentar un poco la pasión esta que tenemos nosotros con los aviones, pues intentar difundirla un poco a las nuevas generaciones. Muy bien, bueno, yo pues... por mi parte, nada más, simplemente agradecer la charla, que ha sido muy, muy instructiva y muy interesante, y bueno, darle nuevamente las gracias.
A Miguel. A vosotros, un placer. Pues gracias, Miguel, gracias a todos los asistentes. Os esperamos en la siguiente charla, que será el martes que viene a las 5 y que irá sobre control aéreo por parte de Javier Santillón. Muchísimas gracias y buenas tardes a todos.